18, versículos 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Cuando usted lo tenga, dice amén, y iniciamos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Diga conmigo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la hagas explicativa, clara, diáfana como el cristal. Que salgamos de este lugar, Señor, entendiendo el mensaje que tú nos estás comunicando por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté aplicando esta palabra a cada corazón, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando usted analiza las enseñanzas de Jesús y usted las estudia en los evangelios, se dará cuenta que más del 40% de sus enseñanzas eran parábolas. Jesús enseñaba en parábola, y en esas parábolas había muchos contrastes. Él hacía comparaciones entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Y hacía esas comparaciones, y en una ocasión le preguntaron: ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús le dijo: para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La idea era que la mayoría de personas que se acercaban a Jesús, no todos tenían buena intención. Había muchos que se acercaban, pero su intención era maliciosa. Estaban buscando alguna ocasión para, en alguna cosita que él fallara, para acusarlo delante de todos. Jesús hace comparaciones en esas parábolas. Por ejemplo, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Presenta una cosa buena y una cosa mala. Las 10 vírgenes, 5 insensatas y cinco prudentes. Los 2 hijos, uno que dijo no, pero fue, y el otro que dijo sí y no fue. ¿Qué más? Los 2 cimientos que vimos la clase pasada, ¿verdad? La predicación pasada. O sea, Jesús hace esas comparaciones, esos contrastes entre el necio, el prudente y el imprudente, el necio y el sabio. El fariseo y el publicano, que nos toca hoy. También Jesús enseña sobre la diferencia entre ovejas y cabras, y dijo que al final él separará lo uno de lo otro. El mayordomo fiel, el samaritano y
y el sacerdote y los escribas que pasaron de largo, que vieron al hombre herido y no le hicieron caso. ¿Qué más? El rico y Lázaro. Esos son contrastes. El hijo pródigo. Pero todo el mundo habla del hijo que se fue, pero nadie habla del hijo que se quedó. Hubo otro que se quedó en la casa. Es decir, que en la mayoría de esa enseñanza de Jesús vemos estos contrastes bien marcados. Y esa comparación y todo esto tiene una gran enseñanza. También Jesús habla, Mateo 13, me parece que presenta también sobre el sembrador que salió a sembrar y que su semilla cayó en diferentes tipos de tierra. El problema no era la tierra, el problema no era la semilla, ¿verdad? Ni tampoco estaba en el sembrador, sino en la tierra. Y la tierra representa el corazón del hombre. Y el hecho de que una persona ore, y mire que Dios nos manda a orar, pero el hecho de Dios, y sabemos que su corazón no están en la verdad, entonces por tanto sus oraciones no están siendo escuchadas por Dios, porque no dirigen sus oraciones a Dios ni de la manera correcta como Él lo manda en su palabra. Pues nosotros vemos en el día de hoy este contraste que Jesús presenta entre un fariseo y un publicano. Y quiero iniciar con esta pregunta. ¿A quiénes Jesús dirige esta enseñanza? El texto es claro, dice a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, su confianza no estaba puesta en Dios, sino que su confianza estaba puesta en ellos mismos. Y era muy probable que los fariseos tenían ese tipo de actitud. Los fariseos era una secta que hacía mucho énfasis en la parte exterior, en la santidad exterior. Ellos ayunaban, ellos hacían largas oraciones, ellos supuestamente cumplían toda la ley. Es decir, ellos sentían que ya estaban bien. Es como cuando usted va cotejando todo lo que hizo y dice, visto, ya saqué 100, ¿verdad? Pero ¿qué ellos hacían mal? Dice que menospreciaban a los demás. O sea, su actitud era como una actitud superior. Yo me siento más espiritual, yo estoy por encima de este. Y por eso Jesús presenta esta parábola. Una parábola es una historia. No sabemos si esto fue algo verídico, ¿verdad? Que sucedió realmente. Pero Jesús presenta esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Aquellos 2 hombres tuvieron una buena intención de subir al templo. Y es bueno que tú y yo vayamos al templo. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y a orar es algo bueno. La oración es bueno. Es un mandato de Dios. Tenemos que orar. Dios nos ha mandado a orar. Y tenemos a un Dios que escucha la oración. Pero también el Señor presenta de que había uno que era fariseo. Y el otro era publicano. En aquellos tiempos los publicanos no eran bien vistos. No los veían con buenos ojos.
¿Por qué? Porque ellos cobraban los impuestos. Y no solamente cobraban lo justo, sino que abusaban, extorsionaban. Como decimos nosotros popularmente, eran mafiosos. Eran mafiosos. Extorsionaban a las personas, abusaban. El versículo 11 muestra lo que había en el corazón del publicano, del fariseo. Dice que el fariseo puesto en pie oraba ¿con quién? Consigo mismo, no oraba al Señor, sino que la oración era como una carta de presentación, como un currículum vitae, una carta de vida. Esto es lo que yo he hecho, esto es lo que yo sé, ¿verdad? ¿Y cómo él oraba? Dios, te doy gracias. Hasta ahí está bien. Porque estamos llamados a darle gracias a Dios. Pero le dice, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Ya lo dañó ahí. Y es bienaventurado, como dice el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero la Biblia lo encerró todo bajo pecado, todos somos pecadores. Y el que no cojea de un pie, cojea del otro. O sea, de alguna manera todos le hemos fallado al Señor. Pero este hombre quiso como autojustificarse delante de Dios diciendo, no soy como los otros hombres. Soy superior, soy mejor, soy más santo, soy más limpio, soy más pulcro. Y comenzó a enumerar ladrones, injustos, adúlteros. Y algunos estudiosos dicen que cuando él mencionó al publicano lo señaló, ni como este publicano. O sea, en otras palabras, yo soy superior a este. Él sabía que era publicano y los publicanos estaban considerados como ladrones. A pesar de que el fariseo era un experto en la ley, conocía la ley, enseñaba la ley, sin embargo no la cumplía perfectamente. Por eso Jesús reprende su actitud, porque eran hipócritas. Y les llama hipócritas. Y los confronta duramente. Les dice, ustedes limpian lo de afuera del plato, pero ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están limpiecitos, pero por dentro están llenos de huesos muertos. O sea, Jesús estaba enseñándole la condición de ellos espiritualmente. El fariseo sigue orando, ayuno 2 veces a la semana, eso está bien. El ayuno es una de las disciplinas espirituales que todo creyente debe hacer. Obviamente la Biblia no dice que debe ser 2 veces a la semana ni una vez al mes, pero sí es bueno. Es bueno que usted se pare un tiempo donde usted se lo dedique al Señor y no esté en la cocina, o sea, en los quehaceres. Haga como María, ¿verdad?, que tomó la mejor parte, mientras que Marta estaba. Hay un momento que hay que reflexionar y detenerse. Hay un momento donde es necesario apartarse para usted tener un tiempo a solas con el Señor. Pero esto él lo hacía, fíjese que dice el texto que él estaba orando consigo mismo. Él estaba orando consigo mismo. Esto él lo hacía para buscar su propia justicia, para mostrar a los hombres su espiritualidad.
diezmo de todo lo que gano. Estaba bien que él cumpliera la ley porque la ley lo establecía. Y a partir del versículo 13, ahí presenta el contraste entre lo uno y lo otro. En el 13 dice, pero el publicano, estando lejos, ni siquiera se sentía digno de acercarse al altar. Estaba lejos. Recuerden que ellos estaban en el templo. Jesús lo presenta que ellos fueron al templo a orar. Quizá el publicano estaba aquí arriba en el altar. El fariseo estaba aquí arriba, pero el publicano dice que estaba lejos. Pero no obstante a esto, él no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Cuando yo meditaba en esto y estudiaba este pasaje, lo que yo podía observar, que no era un asunto de posición física, porque usted puede hacer eso mismo físicamente y su orgullo al cielo, sino que él estaba mostrando lo que había en su corazón. Su corazón estaba rendido, estaba postrado, estaba doblegado delante de Dios. Tenía un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado, dice la Escritura, que Dios no lo desprecia. Él no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. En la antigüedad, en señal de humillación, el pueblo hacía todo este tipo de cosas. Se echaban cenizas, tierra sobre su cabeza en señal de duelo, de humillación. Se tiraban al piso en señal de duelo. Se ponían ropa de cilicio en señal de duelo. Todo esto era una señal exterior del dolor interior. Es como en nuestros países, cuando alguien muere, generalmente las personas van vestidos de negro, no van así con muchos colores, ¿verdad? Porque se supone que todos están en duelo, están en dolor. Pues en Israel era lo mismo. Ellos mostraban su dolor, ellos mostraban su duelo. Ahora, ¿qué más? Ellos rasgaban su ropa. Ahora el Señor les dice, ustedes rasgan su ropa, pero rasguen, en vez de su ropa, rasguen su corazón. Le está hablando que la adoración y el quebrantamiento no es algo exterior, aunque se evidencie exteriormente. Me gustó lo que decía el hermano Carlos, que la transformación es de adentro hacia afuera, no al revés. No al revés. Entonces, como esté tu corazón, así también tú lo vas a reflejar en otras áreas, en todas las áreas de tu vida. Así como esté tu corazón. De hecho, cuando tú quieres saber lo que hay en el corazón de alguien, siéntate a platicar un momento con esa persona y escúchalo. Escúchalo, porque de la abundancia del corazón, él va a expresar lo que hay allí. ¿Qué el fariseo estaba expresando? Lo que había en su corazón. ¿Ustedes se acuerdan de los CDs? ¿Cuántos se acuerdan de los CDs? Ya los jovencitos yo sé que no se acuerdan. Pero el CD o el cassette solamente reproducían lo que tenía dentro. No más. La grabación que tenía. Y yo recuerdo que anteriormente, los cassettes, usted le entraba un lápiz
como así, porque a veces la cinta se enredaba. Y muchas veces usted lo ponía a sonar, pero habían tocas cassette que en vez de sonar, a veces se devolvían y comenzaban a grabar. Comenzaban a grabar en vez de sonar. Increíble, hermanos. Y habían unas personas que estaban ahí en la emisora donde yo trabajaba y nosotros siempre trabajamos con los cassettes. Y el cassette comenzó a grabar y ellos no se estaban dando cuenta. ¿Y sabe que estaba grabando el cassette? Toda la conversación que ellos estaban hablando de mí ahí. Ellos estaban hablando de mí y todo eso lo grabó. Y cuando yo me llevo el cassette, pero yo voy inocentemente, porque el cassette tenía una prédica, y voy a escuchar la prédica que le doy a play, lo que comienzo a escuchar la conversación de ellos. Yo digo, qué tremendo, hermano. Pero la idea es la misma, para que usted tenga la idea de que el CD, el cassette, reproduce lo que tiene dentro. De igual manera, es lo mismo, el corazón del hombre. Lo que hay dentro en el corazón del hombre, eso se va a expresar. Eso se va a expresar, es solamente asunto de tiempo. Es solamente asunto de tiempo. Déjelo que se exprese y usted verá qué va a sacar de su corazón. Porque Pablo dice, Pablo dice de que las obras de la carne son evidentes, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne, no se pueden ocultar. Entonces el fariseo estaba expresando lo que había en el corazón de él, orando consigo mismo, expresando su propia justicia, no estaba honrando a Dios. Ahí viene la pregunta, lo que nosotros hacemos, ¿cuál es la intención? Esa intención solamente Dios la conoce, porque Él escudriña la mente y escudriña el corazón. Es decir, mi vista es una vista limitada. Lo que yo sé de ti es lo que tú me muestras, ¿verdad? Eso es lo que yo sé de ti. Y lo que yo he escuchado y como veo, lo que puedo ver. Pero aún así ese conocimiento es un conocimiento limitado. Limitado. Hay cosas que solamente Dios la conoce. Hay cosas que solo Dios la conoce. Y aquel que pesa los corazones y los pone en balanza, estaba viendo el corazón de este fariseo, que no estaba orando a Dios, sino que estaba orando consigo mismo. En cambio, el publicano, mas este publicano estando lejos se golpeaba el pecho. Aquí está hablando de una humildad, no es que usted agarre ahora y comience a darse en el pecho hasta que se lo hinche, ¿verdad? No, esa no es la idea. Lo que él estaba expresando era su condición, como él se sentía delante de Dios, quebrantado. Él no se acercaba a Dios con una actitud orgullosa, prepotente, como que él reconoce, como que él es digno de recibir eso, sino que se acerca a Dios con una condición humilde, sencilla, quebrantada. Dios se agrada de ese tipo de actitud. Dios se agrada de un corazón contrito y humillado. Él expresaba el dolor que sentía por su condición. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo.
sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Verdad? Lo de pecador se lo añadí yo, pero lo que quiero dar a entender es que él sí estaba expresando su condición de pecado. Él estaba expresando su condición de pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano, en la práctica? Que Dios se deleita más de un arrepentimiento genuino que de un falso arrepentimiento. Dios se deleita más de un corazón arrepentido y humillado. Como cuando vemos la historia del hijo pródigo, que vemos que este hijo pródigo se fue de la casa, él tomó la decisión, se fue, dame los bienes que me corresponden, me fui. Sin embargo, vino la calamidad, vino la situación. Él se fue prepotente y vino humillado. Él se fue orgulloso y vino quebrantado. Porque hay circunstancias que Dios en su providencia trae a tu vida que te quebrantan. Que te quebrantan. Entonces te hace entender de que ya no voy a pelear más, ya me voy a rendir porque no me queda de otra. Jesús trae una aplicación de esta enseñanza, de esta parábola, y es en lo que quiero realmente enfocarme en este día. El veredicto divino. Dice que él descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano. En cambio, el fariseo, ¿qué pasó con él? Su oración no pasó, mire, no pasó de ahí, del techo. Su oración estuvo muy bonita. Probable que todo lo que él decía era cierto, él lo hacía. Es muy probable, pero su oración no pasó. Se quedó ahí. En cambio, Dios vio la actitud del publicano. Dios vio su corazón quebrantado. Y Dios lo justificó. Él llegó a su casa justificado antes que el otro. Y aquí el Señor trae una aplicación que es como un resumen final de esta parábola. Cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquiera. Y el que se humilla será enaltecido. Yo quiero que busquen en Proverbios, vaya ahí conmigo, Proverbios capítulo 18. Dieciséis, 18. Proverbios 16, 18. Dice allí la palabra del Señor que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y dice el 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que soberbios. Wow. Antes del quebrantamiento. Antes del quebrantamiento. Antes de una lluvia. Antes de una tormenta. ¿Qué hay? Hay signos, ¿verdad? El cielo se nubla. El ambiente cambia, se oscurece todo y tú dices, parece que va a llover. Entonces, hay pronósticos y ese era un pronóstico.
Y ese era un pronóstico. Entonces, es lo que está diciendo de que es antes del quebrantamiento, es la soberbia. Y lo mismo que vemos aquí en este fariseo. Lo mismo, su soberbia, su actitud, lo que él expresó con sus labios, estaba allí en su corazón. Estaba allí en su corazón. Y por eso su oración no pasó. Su oración se detuvo. Ahora, quiero decirles, hermanos, que sí, nosotros como creyentes a veces pensamos que todas nuestras oraciones Dios tiene que ponerle un sí. Que todo lo que el creyente le pida a Dios, así mismo, como dice la palabra, pedid y se os dará, pues eso es en automático. Yo pido y recibo. Pues déjeme decirle que el Dios a quien nosotros clamamos, Él tiene una voluntad también. Yo tengo una voluntad, pero Dios tiene su voluntad. Ahora, si yo pido conforme a su voluntad, Él me oye y me responde. Hay peticiones que son conforme a su voluntad, dígame una. Peticiones que son conforme a la voluntad de Dios, que no hay que buscarle mucha vuelta y uno sabe que esa es la voluntad de Dios. Que usted le pida, Señor, yo quiero dedicarte más tiempo. ¿Usted cree que Dios va a decir, no es mi voluntad eso? No. Es una petición que, mire, sí, es la voluntad de Dios. Entonces hay muchas cosas que nosotros le pedimos a Dios que están dentro de su voluntad. Pero hay otras que están dentro de la voluntad nuestra, de lo que nosotros queremos, no de lo que Dios quiere. No de lo que Dios quiere. Entonces, cualquiera que se enaltece, vendrá el quebrantamiento. Mencióneme en la Biblia algún hombre en la Biblia que se haya enaltecido y no haya pasado nada. Cualquiera que se enaltezca a sí mismo, Dios lo va a humillar. Ahora, Él da una promesa para todo aquel que se humilla. Él da una promesa de que aquel que se humilla será enaltecido. Y Dios en su misericordia, Él mira ese corazón humilde. Vamos finalmente a esta cita de 1 de Samuel, el capítulo 2. ¿Ustedes recuerdan esta mujer llamada Ana, que le estaba pidiendo a Dios que le concediera un hijo? Ana, a pesar de que era una mujer estéril, Elcana, su marido, y como Ana le pedía que Dios le concediera un hijo. Vamos a leer el 2, pero antes yo quiero que veamos lo que dice el 1, versículo 8, porque ella también en su aflicción, en su depresión, hay personas que han caído en una depresión y en su depresión ella le reclamaba al esposo. Y Elcana, su marido, le dijo, versículo 8, 1:8, vaya. Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pero ella no, ella quería su hijo. Pero el detalle estaba en que había una rival que le estaba irritando. ¿Cómo se llamaba? Penina. Penina la irritaba. Como yo tengo este juguete y tú no.
Mira, yo tengo esto y tú no tienes nada. Qué terrible, ¿eh? Y eso traía más aflicción a su corazón. Pero miren lo que dice el versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Versículo 13. Pero Ana hablaba ¿dónde? En su corazón. Ella quizás no pronunciaba palabras, pero Dios que conoce los corazones estaba viendo el corazón de Ana. Ella hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, es decir, no había ningún tipo de palabras en sus labios y la voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Mira, hermanos, lo que es usted juzgar a alguien por las apariencias. Él la vio, eso es borracha que está. Emitió un juicio sin conocer el corazón de esa mujer. En una ocasión, hermano, había un predicador que fue a un lugar y había alguien que estaba llorando mucho dentro de la iglesia. Y ese predicador le dice, mira, como la vio llorando, le dice, mira, yo quiero orar por ti, porque tú tienes un espíritu de depresión, le dijo. Y alguien ahí mismo le dijo, no, fue que su papá se le murió. Y ese predicador quedó como, quedó avergonzado. ¿Por qué? Porque juzgó por una apariencia. No sabía la situación que estaba pasando esa persona en ese momento. Entonces eso fue lo que pasó con Elí. Elí vio su boca e inmediatamente emitió un juicio, está ebria. Sin embargo, mire cómo ella responde a Elí. Y Ana le responde, versículo 15. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. O sea, Ana estaba afligida porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Ahí ustedes ven que ciertamente hay una conexión entre lo que tú expresas y lo que hay dentro de tu corazón. Vamos al capítulo 2. Luego que Dios responde el clamor de Ana. Ana ora y se regocija en el Señor y le dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Versículo 3, lo que hizo el fariseo, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él toca el pesar las acciones. O sea, Dios está pesando esas acciones de nuestro corazón. Versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrantados, los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Mire esos contrastes, cómo Dios, aquel que se humilla, Dios lo enaltece, y cómo aquel que se enaltece, Dios lo humilla. Aún aquellos fuertes tuvieron que alquilarse por pan. ¿Por qué? Pues fueron quebrantados. Y Ana está en un cántico allí expresando todo esto. Versículo 5, los saciados se alquilaron por pan, los hambrientos dejaron de tener hambre.
Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Versículo 6. Jehová mata y él da vida. Jehová hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Jehová abate y él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Dios siempre, hermanos, ha hecho esa diferencia entre aquel que le sirve y aquel que no le sirve. Y Él ha dicho, dijo Dios, que no hay paz para el impío. Él lo ha dicho. Entonces, finalmente, hermanos, cualquiera, llévese eso en mente, cualquiera, y aquí está hablando de que no importa tu condición política, social, económica, cualquiera que se enaltece será humillado. Y Dios tiene muchas maneras de humillarnos, pero aquel que se humilla será exaltado. Y Dios tiene muchas maneras de exaltar al que se humilla. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida humillada. Y como decía Ana en su cántico, que cesen palabras arrogantes de vuestra boca. Que no se incline mi corazón a cosa mala, perversa. Que el Señor nos ayude a vivir a su manera. Yo quiero que incline tu rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque lo que tú nos has traído en este día es que tú te agradas, Señor, de aquel que se humilla. De un corazón contrito y humillado tú nos rechazas. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida quebrantada. Que no sea solamente por momentos, que tengamos picos de exaltación y picos también de donde bajemos, sino que vivamos una vida quebrantada y que cuando esta carne quiera exaltarse, nosotros, Señor, recordemos estas palabras, que cualquiera que se enaltece será humillado. Ayúdanos, Señor, a vivir rendido, porque tú estás cercano de aquel que se humilla. Y ante cualquier humillación de los hombres, menosprecio, palabras deshonestas, Señor, que aprendamos, oh Dios, y entendamos que tenemos quien nos defienda, que tenemos un defensor de nuestro lado, quien pelea nuestras batallas. Ayúdanos a estar en paz. Gracias, Señor, por esta iglesia que con tanta reverencia ha escuchado, Señor, tu palabra. Que esta palabra, Padre, no se quede solamente en el intelecto, sino que pueda llegar al corazón. Que pueda entrar, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Y con esta palabra no solamente este público está siendo confrontado, sino también yo mismo estoy siendo confrontado. Padre, ayúdame a recordar esto siempre, a tenerlo presente en mi mente y en mi corazón, que el que se humilla será exaltado. Padre Santo, y ayúdame a vivir una vida humillada delante de ti.
David lo expresaba en el Salmo 51, cuando allí él se quebranta y se humilla. Porque tú, en medio de la debilidad, tú traes tu fortaleza. Y en medio del quebranto, el quebrantamiento, tú traes, Señor, tu exaltación. Tú eres el Dios que abate y el Dios que también enaltece. Tú eres el Dios que exalta y que humilla. Y nosotros te damos la gloria por eso, Señor, y ayúdanos a vivir de tal manera que te agrademos y busquemos, Señor, glorificarte a ti en todo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde. Gracias por su atención.